Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. André Aldair. Doctora, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Anthony Leandro. Me dijo que tiene problemas de internet, doctora. Así, André Aldair, que ahí está, ¿no? Está como presente. Sí, doctora. Víctor Manuel Bustíos. Víctor Manuel. ¿Sí? Víctor Manuel, ¿estás? No está, creo. ¿Cuántos están presentes si no están? Michelle Enrique. Michelle Enrique, ¿estás? Luis Gonzalo. Presente, doctora. Leonardo Rodrigo. Doctora, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Joe Giraldo. Buenas tardes, doctora, presente. Ya. Bueno, espero que estén presentes, ¿no? La mayoría y no estén ausentes. Bueno, vamos a hacer lo que es la lectura del AGA, después de que sus compañeros, ¿no? Han hablado un poco de la teoría de todo lo que es equilibrio ácido-base, que es un poquito complejo, pues, ¿no? De repente la parte práctica, que es lo que nos interesa, es la lectura de gases arteriales, ¿no? Es lo que compañeros, bueno, algunos han podido leer algunos AGAs. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar un AGA? ¿Qué vamos a hacer, no? Habíamos dicho que el pH de la sangre es de 7,36 a 7,44, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta bien estos parámetros. Obviamente son parámetros que van a tener que aprenderlos y van a tener que llevarlos en la memoria, ¿no? El PCO2 va de 36 a 44, el bicarbonato va de 22 a 26, el anión GAB, que ya vamos a ver qué cosa es 8 a 12, ¿no? Y bueno, el exceso de bases va de -2 a +2. Entonces, teniendo los valores normales, me dicen si avanza la diapositiva. Sí, avanza, Sí, ¿no? doctora, sí. Ya, vamos a ver primero los trastornos primarios y luego los trastornos secundarios, ¿no? Trastornos primarios, obviamente, primero tendríamos que ver un pH, ¿no? De un AGA, el pH. Para decir, si tenemos el valor de 36 a 7,44, vamos a decir que es eudemia. Obviamente, todo lo que sea abajo de esto es acidemia y mayor de 7,44 es calemia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es un pH. Después del pH, vemos lo que es el bicarbonato, ¿no? Y el PCO2, para ver si es un problema metabólico o ver si es un problema respiratorio, ¿no? Como sus compañeros lo han dicho. Entonces, tenemos primero lo que es acidemia, ¿no? Digamos, 7,36. Esta acidemia, si va acompañada, obviamente, el pH bajo, bicarbonato bajo, estamos viendo lo que es un problema metabólico, ¿no? Una acidosis metabólica. Si vemos lo que es pH bajo con PCO2 alto, sería una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a definir si es metabólico o respiratorio. Luego, cuando vemos... Un ratito, por favor. Luego vemos, ¿no? pH. Ya que se queda acá. Perdón. Entonces, tenemos que poner pH, vemos si es acidemia o alcalemia, y de acuerdo sabemos lo que es el bicarbonato y el PCO2, ¿no? Todo lo que es bicarbonato bajo, con pH bajo, vemos que es una acidosis metabólica. pH bajo con PCO2 alto es una acidosis respiratoria, ¿no? Un problema respiratorio. Después, si el pH tenemos mayor de 7,44, iría también con valores inversos, ¿no?
Si es alcalemia, si el bicarbonato estando alto, tendremos que tener una alcalosis metabólica. Y si el PCO2 está bajo, ¿no? Alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a definir si el paciente es más un trastorno metabólico o respiratorio. Estaríamos hablando ahora de trastornos primarios, ¿no? ¿No? Bájale un poquito, Galito, por favor. Galito, bájale un poquito de volumen. Ya pasé. Ya. Ya terminé. Sí, no puedo. Entonces, tenemos que ver si sus trastornos están compensados o no están compensados, ¿no? Ante un trastorno metabólico, ¿qué va a hacer, no? Va a tratar de compensarse por la vía respiratoria y así, si es un trastorno respiratorio, va a tratar de compensar por la vía metabólica, ¿no? Entonces, obviamente, si el bicarbonato está bajo, pensando en una acidosis metabólica, ¿qué va a hacer? El PCO2 también va a bajar. Y si el bicarbonato está alto, el PCO2 va a tratar de subir. ¿Eso qué? Tratando de buscar una compensación. De igual manera, ¿no? Si es un problema respiratorio, el PCO2 se va a elevar, va a ser una acidosis respiratoria, va a tratar de elevar el bicarbonato tratando de compensar. Y si el PCO2 está bajo con una alcalosis respiratoria, igual el bicarbonato tiene que descender, ¿no? ¿Cuánto? Vamos a verlo ahorita, ¿no? Entonces, tratamos de hacer una compensación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos, no? Acá en este cuadrito dice, presión primaria. Si es una acidosis metabólica, obviamente, ¿qué vamos a tener? Bicarbonato bajo, el pH bajo. Y para que se compense, el PCO2 tiene que estar disminuido, como dice el primer cuadro, ¿no? La primera línea. La acidosis respiratoria igual, PCO2 va a estar alto, el pH va a estar bajo, ¿y qué va a pasar? El bicarbonato tiene que aumentarse para buscar la compensación. La alcalosis metabólica igual, ¿no? Entonces tiene que estar aumentado o tiene que estar descendido para tratar de compensarlo, ¿no? Eso sería un trastorno primario. ¿Y qué serían los trastornos secundarios, no? La compensación del trastorno primario puede ser algo exagerada. O sea, normalmente han visto que teníamos una flechita, se elevaba el PCO2, se elevaba el bicarbonato. Bajaba el PCO2, bajaba el bicarbonato. Pero cuando ya también hay un aumento, una disminución excesiva, entonces ya aparece un trastorno secundario, ¿no? Por ejemplo, si tenemos al bicarbonato bajo, con pH bajo, va a ser una acidosis metabólica, el PCO2 obviamente va a bajar para tratar de compensar, pero si baja excesivamente, ya estamos buscando otro trastorno, que sería ya una alcalosis. De igual manera, ¿no? El PCO2 o sube o baja, va a tratar de compensarse, el bicarbonato ya también va a subir excesivamente o va a bajar excesivamente, ¿no? Entonces vamos a hablar, depende del trastorno, una alcalosis, una acidosis. Eso ya nos haría ver que hay otro trastorno secundario, ¿no? Y justamente cómo tratamos de compensar, ¿no? Normalmente hay como unas formulitas, ¿no? Hay varias maneras, pero ahorita primero le voy a mostrar lo que son las formulitas. Como sus compañeros habían expuesto, la acidosis metabólica, ¿qué va a pasar? Que por cada disminución de 1 miliequivalente de bicarbonato, va a tratar de compensar el PCO2 bajando 1.2 milímetros de mercurio de PCO2, ¿no? Y en la alcalosis metabólica, por la elevación de 1 miliequivalente de bicarbonato, el PCO2 va a tratar de elevarse 0,7, ¿no? Entonces tiene que ser una relación. Igual la acidosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el PCO2, va a depender si es agudo, si es crónico en la parte respiratoria. Cuando es agudo se eleva 1 miliequivalente de bicarbonato, si es crónico se eleva 3,5 miliequivalentes de bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria, por cada disminución de 10 milímetros de mercurio de PCO2, va a depender si es agudo o crónico, va a disminuir el bicarbonato 2 miliequivalentes en el agudo y 5 miliequivalentes en el crónico, ¿no? Entonces, esto que tendríamos que hacer, podríamos hacer una regla de 3, ¿no? Tratando de ver que esté o no esté compensado, ¿no? Entonces, acá vamos a ver primero, ¿cómo debemos leer un AGA, ¿no? Existen pasos, existe un orden para que sea, para que tengamos, existe un orden para poder leer un AGA. Entonces, como habíamos estado viendo, lo primero que vemos que es el pH, ¿no? Primero, ¿cómo se toma un AGA? ¿Alguien me puede decir?
¿Cómo se toma el agua? No tiene. Ya, doctora, es una prueba que se toma en sangre arterial. Casi siempre se toma dentro de la muñeca y con una aguja que tiene presión negativa de 90 grados. Ya, hay varios lugares, ¿no? Un análisis de gases arterial justamente es hacer una arteria, ¿no? Obviamente puede ser que el paciente esté hipotenso, puede ser que no tengamos una de repente destreza, podemos usar una vena y al final pensamos que es una vena. La diferencia entre la arteria y la vena muchas veces va a ser la coloración de la sangre, va a ser la fuerza con que sale la sangre, ¿no? Obviamente la sangre de la arteria va a salir con fuerza, no vamos a tener que aspirar ni nada, y de la vena va a ir un poco más lento. Obviamente sangre oxigenada, la arteria va a ser, arterial va a ser un poco más roja, más clara que la venosa. Lo ideal es pues tomar un análisis de gases arteriales. También podríamos tomar con esto electrolitos. Los electrolitos no necesitan ser arteriales, ¿no? Los otros pueden ser venosos. Pero para analizar gases arteriales, el pH, todo, lo ideal es tener en arteria, ¿no? Entonces, como dices, compañera, hay diferentes lugares donde se puede tomar, la arteria radial, ¿no? En la parte de la flexura del codo, lo que es la cefálica, o también a nivel inguinal, ¿no? Son los lugares de repente con más precisión, más fácil de tomar. Obviamente, después de tomar un examen, de punzar la aguja va a depender dónde, ¿no? Si es a nivel de la arteria radial, si le punzan en 90 grados, probablemente le van a llegar hasta la articulación, ¿no? Ahí tendría que ser en 45 a 30 grados. En la parte de la flexura del codo, la cefálica podría ser 90 grados y en la inguinal tiene que ser 90 grados, ¿no? Después de sacar por lo menos unos 3 centímetros de sangre, ¿no? Tenemos que hacer una buena presión, siquiera unos 10 minutos, ¿no? Porque es arterial. Si el paciente tiene trastorno de la coagulación, con más razón, ¿no? Entonces tenemos que hacer una buena presión. Bueno, después de esto lo mandamos a examinar, tenemos que poner lo que es la temperatura, que puede variar, y también la cantidad de oxígeno con el que esté el paciente, que puede variar, ¿no? Entonces, sobre todo para problemas respiratorios. Ya, no, bañate, no te lo mereces. Ya, entonces, después de haber tomado la muestra, la mandamos al laboratorio, unos 10, 15 minutos máximo, y ya está el resultado, ¿no? Porque los hagas, pues, se tienen que tratar en el momento, ¿no? No vamos a esperar a veces 24 horas, ya ha variado todo, ¿no? Se tiene que tratar al momento, es para verlo inmediatamente, y después el control se pide, depende de lo que queremos corregir, ¿no? Entonces, primer paso para leer un AGA, ¿no? pH 7.4, ¿no? O sea, normalmente hemos dicho que es de 7,35 a 7,45, ¿no? Entonces, el promedio es 7.4. Todo debajo es acidemia, todo lo alto es alcalemia. Segundo paso, un ratito, por favor. Ya, voy a comer allá afuera, voy a comer allá. Voy a comer allá, si no te quiero, anda a comer allá, en platito. En platito. Ya, vean, vean. Acá comes, acá. No, yo tengo que trabajar ahí, tú comes acá. Ya, ahí. Bueno, una disculpa. Segundo paso, tendríamos que ver qué trastorno primario va a explicar, ¿no? Entonces, hemos dicho, depende, tengo que ver el bicarbonato y el PCO2. Si está bajo el bicarbonato, pensamos en una acidemia, ¿no? Si el pH está menos de 7,36, acidosis metabólica. Si está elevado el PCO2, acidosis respiratoria. Si el pH está alto, vemos el bicarbonato. Si está alto, es alcalosis metabólica. Si el
el PCO2 está bajo, es alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, definimos cuáles, ¿no? Tercer paso, después de haber visto, vemos la compensación, ¿no? Habíamos visto ya cuánto tiene que bajar o disminuir para ver si compensan, ¿no? Acá es el cuadrito que les mostré hace un rato. Te quito la galleta. Ya, llévate tu mano. Lleva tu mano. Lleva tu mano. Ya, vaya. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Normalmente es una regla de tres, como les dije, ¿no? Si baja tanto, si sube, como lo que dice acá, ¿no? Si baja un miliequivalente de bicarbonato, entonces debería bajar un milímetro de mercurio de PCO2, entonces sacamos una regla de 3 con el nuevo valor que tengamos. Pero hay unas fórmulas que de repente nos ayudan a simplificar un poco esto. Por ejemplo, para la acidosis metabólica, cuando tenemos, ¿qué tenemos que hacer, no? Para que esté compensado, tenemos que coger el PCO2 y tendríamos que ver que si el bicarbonato, multiplicarlo por 1,5 más 8 más menos 2. Y ese sería el valor del PCO2, ¿no? Comparamos con lo que está en el AGA y decimos si está compensado o no está compensado. De igual manera, ¿no? La alcalosis metabólica, para ver si está compensando, tenemos que multiplicar 0,9 por el bicarbonato más 9 más menos 2, ¿no? Entonces, para ver si está compensado o no. Eso pues solo nos ayuda de repente cuando es acidosis metabólica y alcalosis metabólica. En la parte respiratoria es un poco más difícil, de repente es mejor hacer por regla de 3, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esta fórmula, ¿no? Tomen una foto, no se anoten, porque esta fórmula nos va a ayudar para más adelante, ¿no es cierto? La fórmula de acidosis metabólica, que es la fórmula de Winter, y en la alcalosis metabólica, ¿no? También. Bueno, en todo caso, ¿qué vemos, no? Después de haber hallado, para estar compensada, la acidosis metabólica, si el PCO2 medido es igual al PCO2 esperado, ¿no? Porque si se dan cuenta acá, vamos a hallar el valor del PCO2. El PCO2 es lo que estamos midiendo, ¿no? Entonces, el PCO2 medido es igual al PCO2 esperado. Hablamos de una acidosis metabólica compensada, ¿no? Si el PCO2 medido es menor al PCO2 esperado, hablamos de una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, ¿no? Es decir, de un trastorno mixto. Si el PCO2 medido es mayor al PCO2 esperado, hablamos de una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria, ¿no? Trastorno mixto. ¿Cuál sería el PCO2 medido y cuál sería el PCO2 esperado? ¿No? El PCO2 medido es lo que tenemos en la fórmula del AGA. El PCO2 esperado es lo que nosotros estamos hallando, ¿no? Entonces, depende del valor, vamos a tener los valores, ¿no? Vamos a ver si es trastorno simple o un trastorno mixto. De igual manera, para la alcalosis metabólica, ¿no? Cuando hallamos el valor del PCO2, dice, el PCO2 medido es igual al PCO2 esperado, entonces es una alcalosis metabólica compensada, es decir, es un trastorno simple. Si el PCO2 medido es menor al PCO2 esperado, hablamos de una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria mixta. Y si el PCO2 medido es mayor que el PCO2 esperado, eso sería una alcalosis metabólica más una acidosis respiratoria, un trastorno mixto, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar justamente a hallar esos trastornos mixtos. Y en la acidosis, eso es para la parte metabólica. Y para la parte respiratoria, pues tenemos que ver primero si es agudo crónico, es decir, más o menos cuánto tiempo es agudo y crónico, es en 48 horas lo define, ¿no? Menos de 48 horas agudo, más de 48 horas crónico. Entonces, ¿qué nos ayuda acá? Nos ayuda nos dice, ¿no? Por cada 10 milímetros de mercurio, obviamente del PCO2,
debería aumentar 1,2 miliequivalentes de bicarbonato. Y si es crónico, por 10 milímetros de mercurio de CO2, debería aumentar 3,4 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces, ahí sí tenemos que hacer pues como una fórmula de regla de 3, ¿no? Si el bicarbonato medido en el AGA es igual al bicarbonato esperado, vamos a ver cómo si fuera un trastorno simple. Acidosis respiratoria compensada. Si el bicarbonato que ha sido medido es mayor que el bicarbonato esperado, es una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica, que sería un trastorno mixto. Y si el bicarbonato medido es menor que el bicarbonato esperado, hablaríamos de una acidosis respiratoria más alcalosis metabólica, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Estamos hablando de acidosis y en alcalosis, de igual manera, tenemos que ver, hacer la medición. Si el bicarbonato medido es igual al bicarbonato esperado, hablamos de acidosis respiratoria compensada, que es un trastorno simple. Si el bicarbonato medido es mayor que el esperado, hablamos de una acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. Y si el bicarbonato medido es menor que el bicarbonato esperado, hablamos de una acidosis respiratoria más acidosis metabólica, ¿no? Un trastorno mixto. Entonces, al principio parece un poco confuso, ¿no? Pero en la práctica, pues poco a poco nos comienza un poco a, a ponerse un poco más hábiles, ¿no? Entonces, por eso que tienen que practicar luego. Después de haber hecho el tercer paso, pero pues si está compensado, ¿no? Vemos, ¿no? Cuando tenemos el anión GAF, que no se ve en todas las circunstancias, ¿no? La vez pasada, alcalosis metabólica con anión GAF elevado, no. El anión GAF solo se ve con la acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el anión GAF? ¿No? Eso tiene que ser. ¿Qué cosa es el anión GAF? Prácticamente solo se ve en la acidosis metabólica, como les digo, no se ve en la alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, no. Anión GAF solo es en la acidosis metabólica. Justamente, ¿cómo sería este anión GAF? ¿No? El anión GAF es la sumatoria, se puede decir, de los electrolitos positivos menos los negativos, ¿no? Y en todo caso tendría que ser sodio más potasio, menos cloro más bicarbonato, ¿no? Pero el potasio prácticamente es poco, entonces, por eso es que en muchas fórmulas pues ya no la tienen en cuenta, ¿no? Anión GAF sería el sodio. Al sodio le quitamos la suma de lo que es el cloro y el bicarbonato, ¿no? Eso sería el NONGAF y el valor es de 10 más menos 2, ¿no? Es decir, de 8 a 12. Eso nos va a orientar ¿qué? ¿No? Nos va a orientar justamente para ver de repente en qué circunstancias estamos, por qué se está elevando, por qué no está elevándose, ¿no? La mayoría de pacientes, pues, pacientes en caso de pacientes renales tienen problemas de albúmina baja, ¿no? Están desnutridos, u otros pacientes de repente con problemas hepáticos, cirrosis hepática, entre otros, síndrome nefrótico, tienen hipoalbuminemia, ¿no? La albúmina baja. Entonces, dice, el anión GAF disminuye 2,5 miliequivalentes por cada 1 gramo por decilitro que disminuye su albúmina por debajo de 4, ¿no? Entonces, cada gramo después de 4 va bajando, el anión GAF tiene que disminuir 2,5 miliequivalentes, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que corregir el anión GAF según el valor de albúmina si el paciente pues está totalmente hipoalbuminémico o desnutrido, ¿no? Entonces, sabiendo qué es la anión GAF, tenemos que ver justamente, ¿para qué nos ayuda este anión GAF? Para clasificar, ¿no? Hay acidosis metabólica con anión GAF elevado y acidosis metabólica con anión GAF normal, ¿no? ¿En qué causas, no? Nos ayuda, nos orienta más que todo a ver. A veces no sabemos si el paciente es, pues, un problema de repente metabólico o que si es algo agudo, crónico, no sabemos. Nos ayuda, nos orienta. ¿Qué circunstancias el anión GAF se eleva? Acidosis láctica, cetoacidosis por hidroxibutirato, problemas de insuficiencia renal, ¿no? Puede ser pues porque se eleva el sulfato, el fosfato, el urato, ¿no? En casos de intoxicaciones, ¿no? Puede ser por salicilatos, por cetonas, lactato, metanol, la acidosis, en las intoxicaciones por alcohol, ¿no? A estos pacientes se les ve bastante. Y la rhabdomiólisis masiva, ¿no? El
GAF se encuentra elevado. Y el anión GAF se encuentra normal. Este anión GAF normal también se llama acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Porque el cloro está alto. Entonces, puede verse en pérdidas intestinales por bicarbonato, pacientes que tengan diarreas, ¿no? Deposiciones líquidas que no controlan, que pues han perdido bastante líquido, el anión GAF va a estar normal. Pérdidas renales de bicarbonato, por ejemplo, en algunas enfermedades que se llaman acidosis tubular. Dentro de estas, la acidosis tubular renal proximal, ¿no? Son 4 tipos. Otra causa sería la disfunción renal, un problema agudo por insuficiencia renal, hipoaldosteronismo, perdón, acidosis tubular renal. Problema renal agudo podría verse con anión GAF elevado, también podría verse con anión GAF normal. Ingesta, ¿no? De mucho líquido, fluidoterapia, o le he puesto bastante fluidos endovenosos, entonces el anión GAF puede estar normal, y algunos casos de cetosis, particularmente durante el tratamiento de insulina, ¿no? Cuando se le da mucha insulina al paciente, puede haber problemas de cetoacidosis. Entonces, nos orientaría eso a ver más o menos las causas, ¿no? Si es anión GAF elevado o anión GAF normal. Obviamente, después de haber hecho esto, visto el anión GAF, tenemos que ver el quinto paso, ¿no? Si estamos en una acidosis metabólica anión GAF alto, entonces, después de haber visto si el anión GAF está normal o alto, vemos que está alto, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Debemos ver que seguramente podría haber otro trastorno metabólico asociado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el bicarbonato corregido, ¿no? El bicarbonato corregido, ¿cómo es el bicarbonato? El bicarbonato corregido es igual al bicarbonato que tenemos en el AGA y le suman el anión GAF menos 12, ¿no? Ese sería el bicarbonato corregido. Va a depender, si es menor de 22, estaríamos hablando de más de una acidosis metabólica, anión GAF normal. Si estaríamos más de 26, una alcalosis metabólica, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, ¿no? Porque vamos a comenzar a hacer unos 3 casitos más o menos para que practiquen, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ya, no ha habido ninguna pregunta, ¿no? Acá tenemos el primer caso clínico, ¿no? Anoten, ¿no? Anótenlo en su hojita. El pH está a 7.22, el PCO2 25, el bicarbonato 14, el sodio 144 y el cloro 113. ¿Qué habíamos dicho que el primer paso era ver el pH, ¿no? Entonces acá nos dice que el pH está a 7.22. El valor de pH era de 136 a 144, un promedio de 7.4. Como estamos en 7.22, ¿en qué estaríamos? ¿Acidemia o alcalemia? Acidemia, doctora. Ya. Entonces estamos acidemia. 7.22 en acidemia. Ahora ¿qué es lo que tenemos que ver? Bicarbonato y PCO2, ¿no? ¿Cuál es el trastorno primario que explica este pH bajo? Habíamos visto, ¿no? Exacto, cómo es el bicarbonato y cómo es el PCO2. Aquí el bicarbonato está en 14 y el PCO2 está en 25. ¿Cuánto habíamos dicho que eran los valores normales de bicarbonato? ¿Quién se 22 acuerda? menos 2. A 22 a 26, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el bicarbonato? ¿Cómo está? Si el valor de bicarbonato es de 22 a 26, ¿cómo está ahorita con 14? Estaría abajo, ¿no? Estaría Entonces, abajo. ¿en qué cosa estaríamos? Tenemos una acidosis metabólica. metabólica, ¿no es cierto? Entonces, vemos acá. Exacto, acidosis metabólica, ¿no? Entonces, después de ver la acidosis metabólica, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que está compensado o hay otro trastorno secundario, ¿no? Entonces, vemos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? El PCO2, ¿no es cierto? Habíamos dicho,
Por cada 1 miliequivalente de bicarbonato que descienda, tendría que descender 1,2 milímetros de mercurio de PCO2. Bueno, los que quieran hacer regla de 3 lo pueden hacer, pero a mí me facilita un poco la formulita, ¿no? ¿Cuál habíamos dicho que era la fórmula? La fórmula era, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la fórmula? Bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, pueden hacerlo mediante regla de 3. Mira, tic-tac. Un ratito, ahorita voy a generar. Ya, anda ya, te voy a dar. Anda. Entonces, ¿cómo hallamos, no? El bicarbonato estaba en 14. Allá está. Sí, mamá. Entonces, ¿cómo podríamos hallar, no? Si el bicarbonato es 14, entonces para hallar el PCO2, ¿no? Tenemos que ver si está compensado o no está compensado. ¿Recuerdan cuál era la formulita? ¿No? Por 1,5 más 8 más menos 2. El bicarbonato está en 14, ¿no? 14 por 1,5 más 8 más menos 2. ¿Cuánto sale? ¿Recuerdan, no? De la formulita. ¿O se olvidaron? Les dije que tomaran en cuenta la formulita, le tomaran foto. ¿Tomaron foto en la formulita? Sería de 27 a 31, doctor. ¿Mm? Entonces, has multiplicado 14 por 1,5 más 8 más menos 2. ¿Eso cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? De 27 a 31, Ya, de 26 a 30, ¿o no? 27. A ver, vamos a comprobar. Sí, 20. Dice de 29 más menos 2. No. A ver, ¿cuánto les ha salido, chicos? De 29 más 27 a menos 2. 31, doctor. 27, ¿ah? ¿39 se ha salido? No, o sea, de 27 a 31 sería, doctor. Es el valor de 131. ¿Así les sale, chicos? Sí, 27 como mínimo, máximo 31. En ese rango. Ya. Más 8. Más 2. 27 a 31. Entonces, ¿y cómo es el PCO2 acá? Está 25, ¿no? Entonces, 27 a 32, acá estamos agarrando 25. 25 es menor, es decir, el PCO2 medido es menor al PCO2 esperado, ¿no es cierto? Mamá, es un zombie. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo es el PCO2? El PCO2 medido es menor al PCO2 esperado, ¿no? Pues, ¿en qué estaríamos, no? Tenemos una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. ¿Están de acuerdo? La formulita de arriba. ¿Se acuerdan? ¿O no le han tomado foto? Ah, Acá, sí, doctor. Sí, doctora, sería un mixto. acá, Acidosis ¿no? El metabólica más PCO2 alcalosis. medido en el AGA, es menor al PCO2 esperado, el que hemos hecho nosotros. Estaríamos en una acidosis metabólica más que, más una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces sería un trastorno mixto. Pues ahí estamos, ¿no? Acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. El siguiente paso, ¿cuál sería? Como estamos en acidosis metabólica, porque les he dicho, anion GAP se ve en acidosis metabólica, no se ve en alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, no, solo en acidosis metabólica. Como estamos en acidosis metabólica, perdón, tenemos que ver el anion GAP. Entonces, el anion GAP es sodio, que es 144, menos la suma del cloro, que es 113, más bicarbonato. ¿Y cuánto sale? Pues sale 17.
Habíamos dicho que es 10 más menos 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo seríamos? El anión GAF, ¿cómo sería? Alto. Entonces, tenemos una acidez metabólica más alcohólisis respiratoria, anión GAF alto, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico ahorita? Acidez metabólica, anión GAF alto. Y entonces tenemos que ver, ¿no? Cuando hemos dicho que hay un anión GAF alto, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si además hay otro trastorno, ver el bicarbonato, ¿no? Acá en la forma, acá cito, ¿no? Cuando la acidosis metabólica es anión GAF alto, tenemos que ver el bicarbonato. ¿Y cómo tenemos que hallar? Bicarbonato corregido es igual a bicarbonato más el anión GAF menos 12, ¿no? Es el bicarbonato corregido. Entonces, como estamos en una acidosis metabólica con anión GAF alto, tenemos que ver un trastorno más, ¿no? Acá tenemos el bicarbonato carbonato, que es 14, más el anión GAF, que era 17, menos 12, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale eso? 19 el bicarbonato corregido. Habíamos dicho que si el bicarbonato corregido es menor de 22 o mayor de 26. Si es menor de 22, estaríamos en una acidosis metabólica anión GAF normal. Entonces, ¿cuáles serían nuestros trastornos, no? Acidosis metabólica con anión GAF normal, ahorita. Este sería el siguiente trastorno, ¿no? Entonces, tenemos un resumen, ¿no? Paciente con acidosis metabólica anión GAF alto, más alcalosis respiratoria, más acidosis metabólica, anión GAF normal. ¿Ya? Ese sería el siguiente trastorno. ¿Ya? Ahora, vayan copiando los datos de este nuevo ejercicio. A la doctora Rocío. Ajá, así está la doctora Serrano. Porque tiene paciente nuevo. ¿Te consulta? ¿No ha venido? Ya, le mando su número. ¿Ya? Le mando su número. Ya, por favor, a la maquita hay que llevar. A la maquita. Ya tic-tacs, ya tic-tacs. Vamos, no vengas. Me voy a desaparecer. A ver, aquí igual va a venir. Ya. Llévale fuera. Leche. Pues, silencio. Ya, chicos, disculpen. Ya, entonces ya han copiado, ¿no? Los datos. A ver cómo estamos. El pH es 7.22. ¿Cómo estamos? ¿En alcalemia? ¿En acidemia? ¿O en alcalemia? ¿En qué estaríamos? Estaríamos en acidemia, ¿no? Ya, y ahora tenemos que ver cómo es el bicarbonato. ¿Cómo es el bicarbonato y cómo es el PCO2? Bicarbonato, ¿cuánto habíamos dicho que eran los valores? ¿Cuántos son los valores de bicarbonato? De 22 a 26. 22 a 26. ¿No? Y PCO2, valores de 36 a 44. ¿No? Acá el bicarbonato bajo. Un ratito, por favor.
Otro segundo paso sería ver el bicarbonato. Es una acidosis metabólica, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que ver? Que si está, el pH2 está compensado o no está compensado, ¿no? Para ver compensación habíamos dicho qué cosa era. Teníamos que multiplicar, ¿no? Entonces, acidosis metabólica, el siguiente papel, la compensación. Para ya no sacar la regla de 3, tenemos que multiplicar, ¿no? Entonces, el bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2 y ver cómo está el pH2. Entonces, si multiplicamos bicarbonato 10 por 1,5 más 8 más menos 2, ¿cuánto sale? ¿23 más menos 2, ¿no? 23 más menos 2. Entonces estaría de 21 a 25. ¿Cómo está el pH2? El pH2 es 25. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? El pH2 esperado es igual al pH2, ¿no? Que tenemos, entonces estaríamos en un trastorno, estaríamos compensados, ¿no? Trastorno compensado. ¿Cómo está compensado? Bueno, entonces tenemos que seguir el siguiente paso, que es ver el anión GAP. El anión GAP hallamos, ¿por qué? Porque estamos en la acidosis metabólica. Igual, restamos la diferencia entre sodio, cloro y bicarbonato, y al final el anión GAP sale 40. 10 más menos 2 es el valor de anión GAP, más de eso, hasta 40 está bastante elevado, ¿no? Acidosis metabólica, anión GAP, alto. Nos hace pensar que cuáles podrían ser las consecuencias, digo, las causas de este anión GAP alto, ¿no? Tenemos los cuadritos que habíamos mostrado, y decimos, ¿no? Habrá otro trastorno asociado, justamente porque como es anión GAP alto, tenemos que ver cómo está el bicarbonato, ¿no? Corregido. Entonces la fórmula sería, bicarbonato corregido es igual al bicarbonato más el anión GAP menos 12, ¿no? Y hallamos el bicarbonato corregido es 38. Entonces, bicarbonato corregido está mayor de 26 o menor de 22, o sería mayor de 26. Entonces, seríamos en una alcalosis metabólica. Ese sería el siguiente trastorno. Entonces, resumen. El caso clínico se trataría de una acidosis metabólica, anión GAP alto, ¿no? Vemos que está compensado, más una alcalosis metabólica, ¿no? Ese sería el trastorno. Y obviamente acá también tendrán que ver, pues, ¿no? Después, ¿cómo es el sodio? ¿Cuánto era el sodio? ¿Se acuerdan? Los valores de sodio normales, ¿cuántos son? 135 a 145. Ya, entonces, acá vemos que también estamos en hiponatremia, ¿no? Entonces, cuando corrigen un AGA, de los que les voy a dar, obviamente no van a hacer solo, pues, el problema, si es acidosis, alcalosis, tienen que ver el sodio, el potasio, tienen que corregir todo. Al final, esa va a ser la nota que van a tener de su trabajo. Y si está abajo, tienen que corregirlo, ¿no? Tienen que hacer una corrección. Entonces, en este caso, el sodio está 130, ¿no? Está abajo con hiponatremia, sería, ¿no? No tenemos el potasio. A ver, el siguiente caso, ¿no? Ese sería el segundo caso. El siguiente caso clínico. Tenemos el pH de 7.5. ¿No? Entonces, ¿cómo está el pH? 7,35, 7,44. Estaríamos en alcalemia, ¿no? Mayor de 7,44, alcalemia. Ya, entonces, estamos en alcalemia. Pero depende de qué, de bicarbonato o de PO2.
El bicarbonato, habíamos dicho que cuánto eran los valores, no se olviden, ¿no? Los valores de bicarbonato son 22 a 26. Acá el bicarbonato estaría elevado, ¿no? El PCO2, ¿cómo está? También estaría elevado, ¿no? Entonces, primero vamos a el bicarbonato, vemos que está alto, sería una alcalosis metabólica, ¿no? Y se supone que, ¿qué es lo que tendría que pasar? Si es una alcalosis metabólica, hay que ver si hay una compensación o no hay una compensación. Estamos hablando de alcalosis, obviamente habíamos dicho que si es metabólica, podemos hallar con la otra formulita, ¿no? Con la otra formulita de la acidosis metabólica, de la alcalosis metabólica. Tendríamos que sacar que es PCO2 es igual a 0,9 por bicarbonato más 9 y esto más menos 2, ¿no? O si no, sacar pues con su de 3, ¿no? Por un mini equivalente que se eleve, 0,7 milímetros en el cuello del PCO2, sacar regla de 3, o facilitarnos con la formulita. Entonces, a ver, saquen PCO2, ¿cuánto sería? ¿No? 0,9 por el bicarbonato, que es 38. Esto más 9, 43,2 más menos 2, ¿no? Entonces sería de 41,2 hasta 45,2, ¿no? Es el valor prácticamente. ¿Saca bien? A ver, ¿cuánto han sacado, chicos? 0,9 2. Estábamos acá en 46, ¿no? En todo caso, el PCO2 esperado. Entonces, ¿qué estaríamos? ¿En qué estaríamos? PCO2 medido está mayor que el PCO2 esperado. Sería una alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. ¿Está bien o no? ¿Están conmigo o ya se fueron, chicos? Sí, doctora, sí lo escuchamos. Sí, doctora. Ya, el PCO2 medido, el PCO2 que hemos medido, es menor que el PCO2 esperado. Alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria. Ay, perdón, más acidosis respiratoria, la mayor que el PCO2 esperado. Acidosis respiratoria. Ahora el cuarto caso, ¿no? No hemos hecho más cosas porque estamos en alcalosis. Cuando estamos en acidosis hacemos más cosas, ¿no? Vemos el anión GAP, vemos si está alto, pues hay otro trastorno, pero cuando es acidosis metabólica. Cuando es alcalosis, pues solo vemos los siguientes pasos, ¿no? Es más corto. El siguiente paso sería el siguiente caso clínico, ¿no? El pH 7,47. Ya estoy, van a disculpar. Bueno, el siguiente caso, creo que es el último, es pH 7,47, ¿no? Entonces, estamos en acidemia o alcalemia.
tenemos en alcalemia, ¿no? 7.47 mayor de 7,44, alcalemia. Entonces, ¿es metabólico o es respiratorio? ¿No? Tenemos que ver primero el bicarbonato. El bicarbonato está 14, el PSO2 está 20, ¿no? ¿Qué estaríamos? Alcalemia. El PSO2 está 20, dice acá, ¿no? Un ratito, no sé qué pasa. Los valores de PSO2, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? 36 a 44, ¿no? Y el bicarbonato es de 22 a 26. Estaríamos en una alcalemia. Alcalemia dependiente de qué, de bicarbonato o de PSO2, chicos. Ese 2 está abajo y el bicarbonato también está abajo, ¿no? Alcalosis respiratoria, ¿no? Problema respiratorio. Siempre tenemos que ver si hay una compensación. Entonces, igual, ¿no? Tenemos que ver cómo está el bicarbonato y si sacamos igual con las formulitas que ya tienen, tenemos luego que sacar eh, si entramos en el valor y cuál es menor, cuál es mayor, al final hallamos una cirrosis metabólica, ¿no? Entonces, ¿en qué estaríamos? Alcalosis respiratoria más cirrosis metabólica, ¿no? Bueno, en todo caso, ese sería el último casito. No sé si tiene alguna pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Doctora, disculpe una preguntita. En el caso clínico número 1, en el cálculo del, ¿lo podríamos ver el cálculo del bicarbonato corregido? A ver, primero, ¿no? Sí, por favor. No. Ujú. Sí, el bicarbonato corregido, ¿no? Sí. Eso ya es, El bicarbonato era ajá, 14, el anion GAF 17 y 14 con 17 da 31, menos 2 saldría 29, pero ahí dice 19. el bicarbonato es 14, el anión GAF era 17, ¿no? 17 Ajá, menos 12 es 5. 5 más el bicarbonato. Porque mira, el bicarbonato corregido es igual al bicarbonato que tenemos en el AGA, que es 14. El anión GAF, al anión GAF hay que restarle 12. El anión GAF salía 17. 17 menos 12 ahí se ve. es Sí, sí, 5. perdón, le vi como 5, número 2, lo calculé con 2, perdón. Está bien, sí, 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 está bien. ya, sí, Perdón. es anión GAF menos 12. Sí, 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 Ajá, gracias. Disculpe. ya. Entonces, eso al principio pues es un poco, de repente algunos ya han leído AGAs, han visto, otros no lo han visto en ningún momento. Al final, van a ver AGAs todo el tiempo, ¿no? También hasta que sean internos, al final qué residencia hagan, van a corregir. Trastornos ácido base van a ver en todo lado, ¿no? Paciente posoperado, el paciente, si es alguien va a ser anestesiólogo, va a hacer alteración, ¿no? Trastorno hidroelectrolítico. Doctora, no se escucha.
chicos pueden salirse ya por la clase. Pues si tienen alguna duda o algo, la siguiente clase lo preguntan. La siguiente clase va a ser el día domingo a las 9 posiblemente. Y bueno, también va a mandar una tarea para hacer unos actos. Pero eso ya les comunico después.